Bueno, vamos a hablar sobre la tabla de heredabilidad en peces referente al salmón del Atlántico, Salmo salar. Somos el equipo 6, está integrado por Alvear Correa Yulisa, Flores Gutiérrez, su servidora Lozano Tobar Nizazareni, Oliva Gaitán del Di Jacqueline y Covarrubias Casillas Marta Nayeli. Bueno, para comenzar tenemos una pequeña introducción. Por lo que sabemos, se estima que para el 2050 la población mundial va a incrementar exponencialmente hasta alcanzar los 9.700 millones y por lo tanto la necesidad de la proteína va a crecer también en un 40% aproximadamente. Por ello, los peces nos van a ofrecer una gran solución a esta demanda, además de que la porción aprovechable como alimento es mucho mayor que, por ejemplo, la aprovechada en el ganado vacuno. Y bueno, ¿para qué nos sirve esta tabla de heredabilidad? Va a ser muy útil para poder crear un mejoramiento genético. Este mejoramiento genético, como podemos observar en el esquema, está relacionado con mejorar la eficiencia y la productividad de todo el modelo productivo y económico. Esto quiere decir que va a incrementar la producción y con ello va a tener mayor ganancia. Este mejoramiento genético se va a dar mediante la selección artificial de las poblaciones de cultivo. Los principales rasgos de relevancia económica que se van a tomar en cuenta son el crecimiento de los peces, el rendimiento y la calidad del producto final. Y bueno, para finalizar esta introducción, los programas de mejoramiento en salmones se iniciaron ya formalmente en Noruega y de ahí se fueron dispersando a diferentes países. Y bueno, aquí tenemos las tablas de heredabilidad. Primero tenemos el de rasgos de crecimiento en agua de mar. Estas van a hablar sobre el peso de cosecha, la longitud corporal, el índice de condición, la tasa de crecimiento y los gramos en días. Después tenemos los rasgos de rendimiento en planta. Este nos va a hablar sobre el pescado eviscerado con cabeza, así como el porcentaje en su rendimiento, el pescado eviscerado sin cabeza y su porcentaje en rendimiento, y el peso del filete, así como también su rendimiento, el porcentaje de su rendimiento, y por último el peso de la gónada y el índice gonadosomático. Después tenemos los rasgos de calidad en la planta, los cuales van a ser el color del filete, la descamación, el gapping y la textura. Y bueno, sigue mi compañera. Mi nombre es Leslie Jacqueline Oliva Gaitán. Vamos a hablar sobre los factores de crecimiento. Estos varían dependiendo de diferentes factores en los cuales va involucrado el cambio de temperatura, la ingesta de alimentos, la calidad y cantidad de esta, la genética cepa, tamaño de los peces, la salud y entre otros. Bueno, el primero que vamos a ver es el peso de cosecha, el cual hace referencia al peso del pez en gramos y entero, desangrado. Este es para tener los valores de masa muscular y vísceras del pez y se ve afectado por factores de la temperatura del agua y la ingesta de alimentos. Es de baja heredabilidad y es importante para el valor económico de la producción. Seguimos con la longitud. Es de heredabilidad media debido a que puede ser una mutación, debido a que está ligada a un gen. También se puede deber a factores externos, desde la alimentación, del entorno. Es básicamente la medida desde el extremo cefálico hasta la horquilla de la aleta caudal del pez en centímetros. Es importante ya que podemos percibir mediante observación si el pez es adecuado para seguir la producción y si no presenta anomalías. Bueno, seguimos con la tasa específica de crecimiento. Es de heredabilidad baja debido a que se ven afectados por factores exógenos. Con factores exógenos hago referencia a que es calidad del agua, alimentación, entorno. Es una medida del aumento del peso corporal porcentual por día. Se trata de buscar el tiempo en el que tarda el crecimiento del pez para poder determinar cuánto tiempo se tiene que invertir
para generar producción. Bueno, esta tenemos lo que es la fórmula. Pues el P2 corresponde al peso final, el P1 al peso inicial, el T1 y T2 corresponde al periodo de cultivo. También pertenece al rasgo de crecimiento, depende de factores como la temperatura del agua, la ingesta de alimentos, de la intervención y selección fenotípica. Podemos poner de ejemplo las ovas de las pez, en los cuales mientras más pequeño es la ova, más grande es el pez, según unos estudios. Pasamos a lo que es el factor de condición. Corresponde a la relación que existe entre el peso corporal del pez y la longitud corporal. Tenemos lo que es la fórmula y se evalúa en gramos y centímetros al cubo, y es indicador que da cuenta de la forma del pez. Forma parte del rasgo de calidad y se utiliza para comparar las condiciones de bienestar del pez, basándose pues si tienen mayor peso, mayor tamaño, longitud, que es básicamente eso, y para determinar si es bueno para la producción. Mi nombre es Evelyn Flores Gutiérrez. Ahora tenemos el crecimiento diario. Este es de heredabilidad media. Es el promedio de ganancia diaria de peso del pez expresada como gramos al día. Aquí tenemos la ecuación, es gramos al día es igual a peso de cosecha menos el peso muerto entre días de cultivo. Este es un rasgo de crecimiento. El salmón tarda aquí tenemos en la imagen que el salmón tarda entre 2 y 3 años en alcanzar el peso mínimo ideal para que el mercado, que es entre 4 y 5 kilogramos. Es por esto que el tiempo pues es de importancia, es necesario tener este rasgo, por lo tanto es un requerimiento básico para alcanzar los costes reproductivos. También debemos tomar en cuenta que el crecimiento se mide de dos maneras, se puede medir en talla y se puede medir en peso. Sin embargo, en la acuicultura pues es más importante medir en peso. Ahora, ¿qué hace que esto sea de heredabilidad media? Bueno, este factor se ve afectado por factores exógenos, debidos a la alimentación, como es la calidad del alimento, la capacidad depredadora del pez, la disponibilidad de presas, la competición entre peces, entre otros. Y el factor endógeno es la temperatura respecto al metabolismo del pez. Sin embargo, pues aquí también se ven involucrados los factores exógenos, como por ejemplo en la capacidad depredadora del pez. Aquí, por así decirlo, tenemos a un pez con una buena capacidad depredadora, entonces el pez se mueve más, gasta más energía, tenemos mayor musculatura, tenemos menos grasa, tenemos un mejor pez, y así al contrario. Entonces esto depende de factores respectivos al medio ambiente. Siguiente. Aquí tenemos el peso de gónada, este es de heredabilidad media, y es el peso de las gónadas del pez medido en gramos, y es un rasgo de crecimiento. Bueno, las gónadas, que son las glándulas genitales, en los machos los testículos y en las hembras los ovarios, se encuentran dentro del vientre del pez, como lo podemos ver en la imagen superior. En los peces sexualmente maduros, las gónadas, tanto femeninas como masculinas, ocupan una gran cavidad del vientre del pez. Es influyente, hay una correlación entre la gónada y el tamaño del pez. Una gónada más chica, tenemos un pez más chico, y al contrario. Hay dos datos importantes, es que el peso de la gónada también está relacionado a la producción de huevos. Si tenemos una gónada con mayor peso, tenemos una mayor producción de huevos. Y también que el ciclo de estas gónadas pasan por 3 fases, que son la de desarrollo, la de capacidad de desove, que es depositar los huevos, y de regresión. Y ahora, ¿qué es lo que hace que este rasgo tenga una heredabilidad media? Bueno, este se ha afectado por patologías de reproducción, así como alteraciones genéticas. Debemos tomar en cuenta que en salmónidos es común que ocurran triploidías que hacen que estos peces sean estériles. Entonces, son estériles, tenemos una menor producción de células germinales,
lo cual va a llevar a cabo una gónada más chica, tenemos un pez más chico. Sin embargo, tenemos algo bueno que es el mejoramiento genético y lo podemos ver aquí en la imagen de abajo. Tenemos un salmón con esta triploidía que a los 18 meses tienen un peso de 1.3 kilogramos y un salmón que fue modificado genéticamente a la misma edad pesa 3 kilogramos. Ahora continuamos con el índice gonadosomático. Este es de heredabilidad baja y es la relación porcentual que existe entre el peso de las gónadas y el peso de la cosecha. Aquí tenemos su ecuación. Índice gonadosomático es igual al peso de las gónadas entre peso de la cosecha. Y este estima actividad reproductiva. Este índice gonadosomático es una herramienta para medir la madurez sexual de los animales en correlación a sus gónadas. Y pues este es de heredabilidad baja porque este se ve comúnmente afectado por patologías reproductivas, como por ejemplo lo son artresia folicular ovárica, ovas sobremaduras, dispersión ovárica y retención ovárica. Aquí en estas dos imágenes podemos presenciar artresia folicular ovárica, que es el rompimiento de los ovocitos, y esto hace que haya una menor producción de peces, ya que pues, estos huevos no pueden ser fecundados. Y otro factor pues es que este índice cambia notoriamente debido a las sucesivas etapas del desarrollo de las gónadas. Eso es todo por mi parte. Bueno, mi nombre es Nisa Sarani Lozano Tobar y bueno, yo voy a hablar sobre los rasgos de rendimiento que vienen siendo el HON, que es head on en inglés, es el peso eviscerado del pez sin la cabeza, excluidas también las vísceras, el riñón y las gónadas. Con cabeza y va a ser registrado en gramos. Este también es conocido como la canal del pez. Después tenemos el HG, que viene siendo el pescado eviscerado, excluyendo ahora sí la cabeza, las vísceras y las gónadas. Este también se va a registrar en gramos. Y por último, el TRIMD, que viene siendo el peso del filete trim D. Es filete con piel y sin espinas. Este peso de filete va a ser elaborado y registrado en gramos. Es también llamado filete de máximo rendimiento, ya que no posee el belly ni la membrana peritoneal, que el belly viene siendo la grasa del vientre. Y bueno, estos rasgos van a ser todos como podemos ver en la tabla, de una heredabilidad entre 0,39 y 0,40, por lo que se va a decir que tiene heredabilidad media. Esto debido a que no va a influir totalmente los genes, sino que también va a depender de ciertos factores, como lo son el manejo del pez a la hora del eviscerado, así como también condiciones ambientales, ya sea la temperatura del agua, las condiciones de la planta en la que se está produciendo el pez o incluso el alimento que se le está proporcionando. Este va a tener una gran importancia, ya que con este peso que vamos a tomar del eviscerado vamos a poder demostrar cuánta es la cantidad que tenemos en masa muscular en el filete y pues con esto cuánta producción se va a generar y a su vez cuánto se puede vender y las ganancias que se van a obtener con ello. Y bueno, es todo de mi parte. Mi nombre es Yulisa Alvear. Bueno, y como podemos ver en esta diapositiva, son prácticamente los mismos rasgos de rendimiento, pero estos van a estar expresados en términos de porcentaje. Por ejemplo, tenemos lo que es el rendimiento de la canal, que va a ser la relación porcentual que va a existir entre lo que es el peso enviscerado, y con la función del peso de lo que es la cosecha. Y vamos a tener lo mismo para lo que es el rendimiento de canal sin cabeza, pero vaya, está sin cabeza. Y es igual en función con lo que es el peso de cosecha. Y lo que es el rendimiento del filete, pero va a ser la relación porcentual entre lo que es el peso del filete y la función del peso de cosecha. Como ahí podemos ver lo que son las fórmulas. Y bueno, estos valores de heredabilidad van a ser bajos. Y bueno,
Esto se debe, bueno, esta situación se puede asociar a que se realiza la transformación porcentual de lo que son los resultados. Estos pueden ser lo que es muy útil cuando se requiere hacer alguna comparación entre los rasgos, pero para ya una estimación de lo que es heredabilidad no es lo más adecuado, ya que pues no se va a lograr capturar todo lo que es la variación de los rasgos entre los individuos en la población que tenemos. Por lo tanto, se va a subestimar lo que es el componente genético de lo que es el rasgo. Esto no solo pasa en lo que son los salmones, por ejemplo, también está otra especie como la Sarpus arauta, que igual tiene valores de rasgos de rendimiento de mediana heredabilidad, pero al momento de expresarse en términos porcentuales van a bajar en gran medida. Siguiente. Mi nombre es Marta Nayeli Covarrubias Casillas. Ok, continuando con el color, este se considera de una media heredabilidad. El color varía con la actividad del pez. En especies que nadan más o menos en una forma continua puede estar constituido por un músculo oscuro, mientras que en peces que se alimentan en el fondo del mar, la cantidad del músculo oscuro es muy pequeña. El color del músculo es un rasgo complejo que muestra variabilidades fenotípicas y genéticas en las principales especies de salmones. Un ejemplo de por qué es importante el color es que en algunos ejemplares la pigmentación normal, que es oscura, tiene un bajo precio, mientras que otros ejemplares rosados valen más. En la imagen podemos encontrar cómo se utilizan algunos marcadores moleculares asociados a la pigmentación del músculo y estos permiten la identificación y selección de los peces. Continuando con la descamación, esta también es considerada de una media heredabilidad. Esta se debe a que principalmente está asociada con alguna enfermedad de los peces portadores del germen, que son las únicas fuentes de contagio. La descamación es uno de los síntomas también principales de la tuberculosis en peces y es presentada junto con un hundimiento o una hinchazón del vientre o una deformación de sus aletas. La importancia de la descamación es que el productor no va a querer que sus peces pues presenten caídas en las escamas, ya que así su producto no será consumido. Continuando con el gapping, durante la congelación, el tejido conjuntivo absorbe agua y los cristales de hielo lo rompen. Si el pescado es descongelado y se filetea, los miotomas se sueltan y los filetes pueden perder su consistencia y aparecen con un aspecto como deshilachado, que se le conoce como el efecto gapping. Entre los factores que causan el efecto se encuentra el rigor mortis a altas temperaturas, el daño mecánico causado durante las operaciones de pesca, un proceso de congelación muy lento, un pH bajo del músculo. Este también es considerado de baja heredabilidad, junto con el siguiente que vamos a ver, que es la textura. La piel de la mayoría de los peces óseos está cubierta por escamas. Estas varían enormemente en tamaño, forma, estructura y extensión y va desde placas de armadura rígida en peces como los Holoscus stragius y la Ostrosidae o peces cofre hasta microscópicas o ausentes en peces como las anguilas y los lopiformes. Además, la morfología o textura de la escama puede ser utilizada para la identificación de las especies de pescado y además va a ayudar a que el productor sepa qué tipo de pez es y así poderlo vender a un buen precio. La integridad muscular del pescado se debe principalmente a la función que tienen las proteínas estructurales en el pescado, como el colágeno, titina, nebulina, entre otras. Y aquí tenemos nuestra bibliografía.